Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de ASTI Podcast, el podcast más importante de la industria del real estate en Guatemala y Latinoamérica. El podcast que más entrega valor a todos aquellos desarrolladores pequeños, medianos y grandes también, ¿verdad? Todos podemos aprender un poquito de los expertos que vienen aquí con nosotros, de todos estos cracks de la industria inmobiliaria que vienen a ASTI Podcast a hablar con nosotros. Antes de empezar, siempre les queremos decir que nos apoyen en compartir esta información, compartir este podcast en sus redes sociales para que todo el mundo pueda lograr escuchar el contenido. Nada les cuesta ahorita pues ponerle pausa, darle share y luego seguir escuchando esta nave de episodio que vamos a tener aquí el día de hoy. Pues ya tenemos en ASTI Podcast más de 100 episodios, lo cual pues pueden escuchar de temas importantísimos, pues con los mejores asesores de venta, hemos tenido los mejores marqueteros, los mejores profesionales en la industria. Y bueno, el día de hoy tenemos a otro crack de la industria inmobiliaria. El podcast va a estar buenísimo, enfocado del lado comercial, digamos, del real estate. Y para hablar de este tema, que nos ilumine el founder y CEO de Kiven, una empresa dedicada a la creación de estrategias digitales de mercadeo y ventas para la industria del real estate. Bienvenido, Juan Pablo Palmieri. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Súper bien, ¿y vos? Bien, gracias aquí por hacer el tiempo de venir a platicar con nosotros y contarle a la audiencia un poco sobre tu experiencia y toda la parte comercial y mercadeo. No, muchas gracias a vos por el espacio. Ya teníamos varios meses ahí tratando de coordinar el espacio, pero muchas gracias por la invitación y listos para lo que se viene. Buenísimo, pues como hablamos, el tema del día de hoy va a estar enfocado en la parte comercial, cómo trabajamos a nuestros equipos comerciales para lograr vender. Al final, vender proyectos inmobiliarios es lo que todos ustedes quieren, desarrollarlos, hacer un buen producto, pues es la parte fácil, digamos, porque venderla después, ¿verdad? Haber visto que el producto que sacamos sí va enfocado al target, sí estamos en los precios adecuados, es importantísimo, y tener todo este equipo de mercadeo y todo este equipo de ventas para lograr los objetivos, pues es la clave. Si no vendemos, no tenemos nada. Entonces, pues contanos tal vez vos que llevas ya muchos años en esta industria, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que has visto que esta industria tiene? Mira, nosotros nos hemos encontrado, hoy estaremos ya trabajando con un poco más de 158 proyectos inmobiliarios y en 6 países distintos, y dentro de lo que venimos haciendo nos damos cuenta que pues lo normal en los proyectos inmobiliarios estamos pasando por una transición donde pasamos que nos compraban a que nos tocó salir a vender, y nadie nos enseñó cómo salir a vender. Nosotros en Kiven hablamos mucho que un mercadeo mal ejecutado y mal medido y unas ventas mal ejecutadas y mal medidas ponen en riesgo la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios. Entonces, los principales problemas y retos que nos hemos encontrado en los proyectos es justo que nadie sabe ni cómo medir ni cómo retroalimentar a mercadeo a tiempo, y es importante que los desarrolladores tengan en cuenta que cuando nace un proyecto inmobiliario, nace realmente una carrera contra el tiempo. El desarrollador pasa 1 año y medio, 2 años formulando un producto muy bueno, muy aterrizado, y cuando lo saca entonces con los equipos de venta, como que todo se nos derrumba. Se pierde el concepto, se pierde la forma en la que se gestionan a los clientes, se pierde toda la parte de mercadeo, y un mercadeo mal medido termina siendo un costo hundido para el proyecto como tal. Entonces, dentro de todo esto, lo que nosotros hemos encontrado y los principales retos que encontramos es realmente cómo medimos a nuestro equipo de ventas, cómo realmente a partir de la tecnología que existe, primero se usa la tecnología que existe, y tercero, cómo usamos esa retroalimentación para cambiar nuestros procesos comerciales y tomar acción. Claro. Y ahí mencionaste un tema súper importante que pues, me imagino que a todos los desarrolladores les pasa, pero cabal, vos cuando estás en el proceso de, ya encontraste el terreno, o sea, el desarrollador encontró el terreno, dijo, aquí voy a hacer un proyecto en nave, hiciste tu anteproyecto, le hiciste números, ya es factible, cuántos metros cuadrados, qué tipo de producto vamos a hacer, etcétera, etcétera.
Y luego viene la parte como de conceptualización, ¿verdad? Donde armas ahí tu equipo, haces, no sé, design thinking, un montón de modalidades que existen para poderle dar un concepto a quién le voy a vender. Le buscas nombre, ¿verdad? Haces toda la parte de branding del proyecto. En ese momento todo es interno, ¿verdad? Estás con tu equipo y todos tienen, pues me imagino que todos tienen bien claro ese propósito del proyecto, cuál es la misión, visión y los objetivos y cómo lo van a vender. Y como decías, luego viene la parte de, ok, yo no lo voy a vender, sino lo van a vender mi equipo de ventas. El equipo de ventas tiene, pues no sé si algunos pueden estar moviendo varios proyectos, algunos pueden estar puntualmente vendiendo tu proyecto, pero esa transmisión de la información inicial de que esa persona o ese asesor de venta, ese broker, sepa exactamente la esencia de tu proyecto para podérsela transmitir al cliente. ¿Cómo han vivido esa parte? Mira, nosotros, ¿qué ha pasado? Que cuando ya involucran al vendedor y ya van a salir al lanzamiento, realmente lo hacen como, contratan al vendedor como una semana antes de que salga el proyecto a la venta. Sí. Entonces realmente no hay involucramiento del equipo de ventas hasta que se empieza con la generación de leads y tal. Y realmente el vendedor debiese estar involucrado en todo el lanzamiento del producto desde mes y medio antes, entendiendo realmente el concepto, qué es lo que se está vendiendo. Regularmente el dueño del proyecto vende el proyecto de una forma preciosa, pero cuando entonces pasas a la transición de que el vendedor te venda, la conversación se vuelve en precios y metros cuadrados. Y hay otra carencia ahí, es que el vendedor regularmente pues sabe vender, pero no sabe vender el producto que tiene sobre la mesa. Y como no lo involucraste a tiempo en el proceso y no le hiciste un handoff realmente del producto, pues termina hablando cosas, realmente no da una experiencia, no transmite esa esencia del proyecto. No genera esas emociones. No generar las emociones que tenés que generar. A nosotros nos ha parecido impresionante cuando nos sentamos, por ejemplo, con los arquitectos, con la gente que incluso hace el branding de los proyectos, con los mismos dueños de los proyectos, que cuando te sentás con ellos, salís de ahí pues guardando la chequera, tratando de no sacar el cheque para comprarles. Claro. Pero cuando te sentás con un vendedor, para empezar, no está capacitado en el producto, no está capacitado en una metodología de venta clara, y entonces realmente en lugar de vendedores tenés informadores que te van a repetir lo que les pasaron en una hojita, en una presentación. Claro. Y que pasan 2-3 noches tratándose de aprender esa información. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una desconexión realmente entre la conceptualización de producto desde su origen hasta ese handoff que se le hace al vendedor, y regularmente al vendedor se le da importancia en el momento donde las ventas no se están dando. Claro. Pero el vendedor tiene que entrar desde cuando le entregan los arquitectos el producto, y los arquitectos tienen que entrar a explicar realmente las distribuciones, por qué las amenidades, en quién estamos enfocados. Claro, entonces, dentro de todo ese proceso, lo que ha pasado es que llegan tarde los vendedores al juego y los sacan a jugar a las canchas, y hasta ahí llega la conversación. Sí. Y de ahí, ¿por qué no me vendes bonito mi proyecto? Pues porque realmente no lo he terminado de entender qué es lo que crees que venda. No, y creo que todo el mundo hace sus propios mystery shoppers para ver cuál es el proceso de venta de cada uno, esa experiencia, y al final nunca es lo que uno pensó, pues, como desarrollador desde el inicio, ¿eh? Pero mencionaste algo interesante también, como que los asesores deberían de tener una metodología de venta. ¿A qué te referís con eso? ¿Y qué tipos de metodología hay o cómo lo manejan, pues? Mira, nosotros hablamos siempre y tratamos de simplificar. Cuando uno abre Google y pone metodologías de venta, aparecen 452 distintas. Claro. Yo creo que hay que separar muy bien entre qué es un vendedor y qué es un informador. ¿Sí? La industria inmobiliaria está llena de informadores, que vos pedís información en un proyecto y lo que te aparece en tu WhatsApp o por teléfono son vómitos de información. Pero realmente el vendedor tiene que tener claro que entra el lead, agarra el teléfono y llame. Pero esa llamada, ¿cómo tiene que funcionar? Es que tiene que llamar rápido. Sí, una cosa es llamar rápido y otra cosa es llamar bien. En esa llamada, prospecte. Hable menos, pregunte más, y hable menos, pregunte más y escuche, ¿sí? Yeah. Y que entonces cuando hablamos de metodología es meterse precisamente a que el vendedor tenga claro en cada una de las etapas del proceso de venta qué es lo que tiene que ir haciendo con el cliente, y el vendedor tiene que tener claro que todo el proceso de venta de un apartamento o en la industria inmobiliaria es una constante búsqueda de información del cliente con el que estamos hablando. Y ahí es donde entra la parte de, por ejemplo, en esa primera llamada, que es un primer momento de verdad,
necesidad, capacidad, urgencia y motivación. ¿Qué estás buscando? ¿Cuándo lo querés comprar? ¿Para qué lo querés comprar? Y si tenés o no la plata para comprarlo. Y aquí les decimos mucho a los vendedores, ojo, una cosa es ser encuestadores y otra cosa es ser vendedores. Para encuestadores uno contrata encuestadores. Sí. El vendedor tiene que tener esta habilidad realmente para ir sacando esa información del cliente e irlo guiando en el proceso. Así como los proyectos inmobiliarios están en una carrera contra el tiempo, nosotros le decimos a los vendedores que empiecen realmente a valorar su tiempo. Cuando empiecen a valorar su tiempo van a aprender a prospectar, van a aprender a no entregarle tiempo a personas que simplemente no tienen el perfil para. Seguro. Sí. Para ese proyecto, ¿verdad? Tal vez para otro proyecto de la desarrolladora. Exacto. Ahora hablaste de proceso de venta, que es algo importantísimo también pues en toda industria de plano, ¿verdad? Pero normalmente, ¿cómo se ve gráficamente ese proceso? Siempre se ve como un embudo, ahí le llaman el embudo de ventas. Y tal vez quisiera que nos contaras para un proyecto inmobiliario qué tipo de proceso, cómo serían las etapas y también que me respondieras. Bueno, nosotros hemos pasado por varias pruebas, digamos, cambiando ahí formas de cómo funciona ese proceso comercial. Ahorita, digamos, el que más nos ha funcionado es donde sí existe unas personas puntualmente en prospección. Pero ¿qué pasa? Vos mencionabas en esa primera llamada lograr prospectar al cliente y decir, preguntarle por su capacidad, por su urgencia y otras dos que mencionaste que no me acuerdo. Motivación, urgencia, sí. Ajá. Entonces, pero cuando nos hemos dado cuenta que la mara o la gente, las personas en llamada, ya sea hablar almuerzo, porque esas como que son las horas más críticas, o no críticas, sino donde la probabilidad es más alta que te contesten a la hora del almuerzo después de trabajo, ¿verdad? Igual la gente como que no quiere hablar y también viene el factor WhatsApp, ¿verdad? Que ahora dice, no, todo, mándamelo por WhatsApp, platicamos por WhatsApp porque no puedo llamar, no puedo contestarle o me da hueva, como decimos aquí, ¿verdad? Me da hueva hablarte y que me estés preguntando cosas. Entonces van varias preguntas juntas, ¿no? ¿Cómo sería el proceso comercial óptimo o cuál es el que les ha funcionado que manejan? Si hay un equipo de prospección por aparte o el mismo asesor de venta hace la parte de prospección desde el inicio y se queda con el cliente durante toda la etapa. Y esa parte de prospectar desde el inicio, ¿sí es lograble o no? Porque otra vez nosotros nos hemos dedicado o nuestra fase de prospección a que es puramente sacar la cita, mano. Sacar la cita como el lugar y ahí ya cuando lleguen van a tener tiempo de platicar y de sacarte todas las preguntas que se necesiten para venderle, ¿verdad? Pero contanos, o sea, obviamente todos tienen diferente metodología y a todo el mundo les funciona más de algo, porque al final todos estamos medio vendiendo. Total. Mira, nosotros, ¿qué va sucediendo? Nosotros creo que hay algo que tenemos bien claro y es que llamada mata mensaje y visita mata llamada. Sí, esa es como la ley de las ventas. Dentro de todo esto, cuando vos analizás el proceso de venta, uno dice, bueno, ¿pongo equipo de prospección o no? Y eso se genera un gran depende. El depende, por ejemplo, de qué tipo de producto tenés. Si vos tenés un producto masivo, de cuotas muy bajas, de precios muy accesibles y que eso te va a salir a generar un volumen de leads importante, entonces partiéndose el proceso y montar realmente una línea de producción de ventas donde tenés a una persona llamando, prospectando, agendando y ya el vendedor es el encargado de confirmar esa cita y de tomar esa negociación. Eso implica que tenés que tener dos tipos de perfiles. En la parte de las llamadas, siempre nos preguntan, bueno, ¿y a quién ponemos a prospectar? El error que regularmente se comete es que ponen al vendedor más junior o a alguien que ha tenido experiencia en un call center a llamar, claro, porque ha llamado. Sí. Pero ¿qué sucede? Que para nosotros, y de hecho 2-3 empresas en Colombia nos creyeron el cuento, y entonces les dije, necesito que pongan al mejor vendedor a llamar. Uh-huh. Y entonces resulta que la conversación de un prospectador que viene de un call center, digamos, de tarjeta de crédito, a una conversación de un vendedor cambia radicalmente. Claro. Porque el vendedor, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Te saluda Juan Pablo Palmieri. Nos dejaste tus datos por las redes sociales, contame qué estás buscando. Uh-huh. Del otro lado, hola, ¿cómo estás? Te saludamos del proyecto tal. Nos dejaste tus datos. Entonces, ¿qué pasa? Que las conversaciones son distintas cuando se da de un llamador o de una persona muy junior a un vendedor. Entonces, el proceso de si poner prospección o no va a depender, número 1, de la tipología de producto. Uh-huh. Número 2, de cuántos leads estés generando. Y, por ejemplo,
ejemplo, nos pasa en otros países que el desarrollador tiene 10 proyectos, 15 proyectos abiertos. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que hacemos es mandar los leads a un equipo de prospección que esté muy estructurado y con mucha metodología. Y sobre eso, ¿qué pasa? Que entonces, si usted no aplica para el proyecto que me dejó el proyecto A, donde me dejó los datos, pues yo lo puedo mover a otros 6 proyectos, 10 proyectos que tengo sobre la mesa. Claro. ¿Sí? Porque tenés un inventario de Porque todo tenés tipo. Un inventario de todo segmento, tipo. Entonces ya entras en una conversación donde decime qué es lo que estás buscando y yo veo cuál de todos mis proyectos se adecúan a tu presupuesto o a lo que vos estás buscando. Como que ahí vas más a la búsqueda de cantidad de leads y no calidad, digamos, para tener un montón y ver a dónde los voy colocando porque exacto. tengo de todo. Pero lo que entiendo entonces que decís que el tema puntual de la prospección va a depender del segmento donde está tu proyecto. Normalmente cuando son proyectos o son un inventario de un costo no tan alto, digamos, o valor no tan alto, el lead es más barato, entran un montón más por redes sociales y también ahí se genera el problema que de repente una sola persona prospectando. Sí, ya se te vuelve, y esa es la otra, que un equipo de prospección bien montado o se te vuelve tu mejor activo o se te vuelve el cuello de botella de todo tu proceso de venta. Sí. Porque si de ahí no pasan los leads, el equipo de ventas del otro lado no tiene nada que hacer. Claro, andan ahí aburridos. Exacto. O solo leads malos igual. por salir rápido de... Por salir rápido de la operatividad. Yo creo que hay una palabrita bien importante en todo esto, en la comercialización, y es la cadencia comercial. Y es como realmente encontrarse ese balance entre cantidad de leads, calidad de leads y gestión comercial que están haciendo tanto el equipo de prospección como el equipo de ventas. Encontrar esa cadencia es bien importante. Y por ejemplo, cuando vos venís y estás generando 100 leads mensuales, 150 leads mensuales, 200 leads mensuales para un proyecto de $350,000 donde necesitas gente muy preparada, pues que esos leads ingresen directo al vendedor y desde ahí que empiecen ellos el proceso de venta. Sí, pues, no hace sentido poner a un equipo de prospección cuando le estás entregando 150 leads a un vendedor al mes. Y ahí, ¿cuánto es la máxima cantidad de leads que pueda tener un asesor, han visto? Nosotros abiertos todo el tiempo buscamos que mantengan entre 100, máximo 150. Hay algo que se llama la inoperancia comercial. Ajá. Y uno dice, bueno, esta inoperancia comercial es cuando el embudo se te queda parado. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que para el vendedor la cabeza la tiene dividida en dos grandes temas. Todo lo que se hace antes de la visita y todo lo que se hace después de la visita. Entonces el vendedor lo que hace durante el mes es llama, cita, visita, cierre, y está tan enfocado en el cerrar, que se le olvida llamar. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando termina de cerrar todo, pues se da cuenta que ya no tiene realmente negocios para seguir llamando. Todos se entonces vuelve a empezar su proceso y regularmente el proceso de cierre durará más o menos mes y medio, y entonces esos son los sub y bajas que existen en las ventas. Hay meses donde tenés 5 o 6 ventas, hay meses donde tenés 0. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde entra la parte de la cadencia. Cuando vos estructurás un manual de ventas, parte de lo que se le tiene que estructurar al vendedor es explicarle a detalle cuánto tiempo puede pasar un negocio en cada una de las etapas del proceso, cuántas actividades tiene que hacer antes de perder un negocio y que realmente interiorice el tema de que tiene que tener una rutina de trabajo. Claro. Ahí es donde nos metemos de cabeza y que esa rutina se esté dando. ¿Cuántas llamadas estás haciendo al día? Como mínimo debes estar haciendo 30, 35. Es que no me da tiempo. Sí te da tiempo. Eso se hace en 25 minutos, una hora, hiciste todas tus llamadas. 35 a más, pero no significa que los 35 te contesten. Por es más. 35 que trataste de generar. Nosotros hacemos actividades de intensidad comercial donde encerramos a los vendedores hora y media y resulta que en esa hora y media hacen 80, 90 llamadas. No todas te contestan, por supuesto. Sí. Pero ¿qué va sucediendo? Que es un tema de enfoque. El vendedor cuando interioriza que cuando se sienta a llamar, tiene que llamar. Sí, no es lo mismo, yo voy a llamar a Marcos me contesta, Marcos me dice, sí, mándame información, y yo le digo, con mucho gusto, Marcos. Entonces me voy a ir a mi WhatsApp. Primero, me voy a ir a mi archivo donde está mi información, voy a descargar mi PDF, entonces me voy a ir a mi WhatsApp, abro el WhatsApp y me encuentro con que hay 250 mensajes, entonces me pongo a contestar los mensajes, pasan 15 minutos yo contestando mensajes y entonces regreso a mandarle la información a Marcos. Para todo esto hice una llamada en 15 minutos. Claro. ¿Sí? Entonces termina siendo un tema de enfoque y cómo el vendedor tiene realmente su rutina de trabajo clara, donde entonces en su CRM
le tiene que mandar la información a Marcos, pero se la manda cuando termine su jornada de llamadas. Sí, pues, o sea, primero enfocarse, ¿verdad? Como Es decías, puro enfoque. Enfoque e intensidad. Si nos va 1 hora y media a llamar, y después de esa 1 hora y media ya te pones a mandar y a contestar, ¿verdad? Total. Y aquí pues mencionaste algo interesante que es el CRM, ¿verdad? Este software o esta tecnología que nos ayuda a llevar control de todo el proceso comercial. Y regresando a la parte del proceso comercial, dentro del CRM metemos el proceso comercial para ir viendo cada potencial cliente en qué etapa va. ¿Cuáles son las etapas en las cuales estructuran ustedes o recomiendan estructurar un proceso comercial para un proyecto inmobiliario de vivienda? No sé si les ha tocado tener otros productos como oficina o comercio, bodegas, y si es diferente o no el embudo ese. Mira, ahorita nos ha pasado que nos estamos metiendo a toda la parte de manejo de activos. Sí, nos metimos a una parte de centros comerciales. En México estamos trabajando toda la parte de locales comerciales. ¿Qué va sucediendo? Que al final el proceso termina siendo muy similar. Lo que va cambiando son los tiempos de ejecución. Por ejemplo, las negociaciones en los centros comerciales son mucho más largas porque son con marcas. Ya no hay un tema de generación de leads, sino es un tema de prospección muy frío. Entonces, ¿qué va sucediendo con esto? Que el proceso de venta hay que entender qué son etapas, de qué son actividades. Cuando vos entras con los desarrolladores y pues no trabajan con Kiven, regularmente lo que tienen en etapas es llamadita 1, llamadita 2, seguimiento 1, seguimiento 2, seguimiento 3, y esas no son etapas de un proceso, sino son actividades que se hacen adentro de las etapas. Nosotros buscamos que cada actividad y que no quede tela, que yo creo que se mueve el lead de interesado a contactado cuando lo llamé. No, pero es o te contestó o no te contestó, el medio te contestó no existe. Sí, entonces pues, nosotros buscamos que existan entregables muy claros entre las etapas del proceso de venta para que los vendedores tengan muy, muy claro cuándo se tiene que ir pasando el negocio de una etapa a la otra. ¿Cómo son estas etapas? Y es muy estandarizado, pues tenés la etapa de interesado, contactado, cita agendada, visitado, negociación, reserva, y ya entra entonces toda la parte de formalización, digamos, de ese negocio. Con que los vendedores tengan claro que yo paso mi negocio de interesado a contactado, cuando me contesta teléfono, correo o WhatsApp, con eso yo puedo saber de 100 leads que yo genero, cuántos realmente me están contestando, mi tasa de contactabilidad. De los que me contestan, con cuántos logro agendar una cita. ¿Qué es una cita agendada? Es tener día y hora de cuándo va a llegar la persona a visitar. Claro. Entonces, si te das cuenta, son temas muy obvios, pero cuando vos ya lo extrapolas a 15 vendedores, entonces cada quien tiene su criterio cómo va manejando los leads. Pero tenés que unificar criterios, porque si no, entonces la información... Mentira, toda la información que tenés. Si no, estás tomando un montón de decisiones con información que no te sirve para nada. ¿Sí? Y al final nosotros, pues nuestra razón de ser son los datos. Y los datos funcionan persona, proceso, tecnología, información. Si la persona le mete basura al proceso, pues terminas tomando basura de decisiones. Seguro. Y que, no sé si tenés más o menos para compartir qué tasa de bateo es la que sucede en cada una de esas etapas, porque realmente ahora con esto de las redes sociales y estos formularios de Facebook que son bien fácil de llenar, ¿verdad? Hasta se autorrellenan y solo tenés que dar clic para mandar información. Nosotros hemos visto que realmente hay una cantidad de gente que pues, ni siquiera quería, ¿verdad? Entonces le llamó la atención el color, le llamó la atención la fotita del edificio y le dieron, y después nunca supieron que o sea, no les interesaba, pues, ¿verdad? Entonces, no sé si hay algunos parámetros con los cuales podemos determinar qué sí es bueno y qué no. Mira, yo creo que aquí se abren dos conversaciones. La primera, los famosos formularios de volumen, digamos, adentro de las redes sociales. ¿Qué pasa con esos formularios? Que pues están diseñados y configurados para que uno medio apache y se vaya la información. Sí. ¿Qué información? Y es importante saber qué información es la que saca eso. Por ejemplo, yo en mi Facebook tengo el número de teléfono que tenía hace 15 años, así pues, cuando abrí mi Facebook, ¿sí? Vale. Entonces, ¿qué pasa? El correo también. Y el correo también, un correo que yo ya ni siquiera uso. Hotmail. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno configura estos formularios de volumen, lo que te trae es información vieja. Y entonces, ahí es donde entra la quejadera de los vendedores del lead no me contesta. Entonces, hay una parte de configuración de pauta bien importante que uno tiene que ir, si bien no vamos a generar el volumen que estamos acostumbrados, sí vamos a generar la calidad del lead que estamos buscando. Por lo menos que me contesten.
Sí. Dentro de esto, nosotros lo que hicimos fue agarrar los proyectos que teníamos sobre la mesa y extrajimos todas las bases de datos de todos los CRMs, como la macrodata de los temas, y empezamos a limpiar las tasas de conversión entre cada una de las etapas del proceso. Y entonces, ahorita estamos en la fase donde vamos a definir tasas de conversión por etapa, por tipología de producto, que es justo esta tasa de bateo que me estás hablando. Inicialmente estamos trabajando que de 100 leads me tiene que contestar por lo menos el 75% de esos leads, ¿sí? Una vez me contestan, yo necesito que por lo menos el 30% de los leads pase a una cita con día y hora a la sala de ventas. De esos leads que yo genero cita, necesito que como mínimo el 65% me pase a una visita y de ahí en adelante. ¿Sí? Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que estas primeras etapas iniciales, ahí es donde está toda realmente la cadencia de venta como tal. Por ejemplo, por lo menos entre el 60 y 70% de las visitas debiesen de buscar entrar a una negociación. ¿Sí? Y cuando uno tiene claro este proceso, ¿qué pasa? Que cada vendedor tiene una tasa de conversión distinta. Hay vendedores que son cerradores, hay vendedores que son muy buenos llamando, hay vendedores que son muy buenos en esa visita como tal, pero les cuesta cerrar. Sí, entonces, pues, parte de todo esto es que les salga, a partir de tener un proceso claro, una metodología de venta clara, es importante que vayan detectando con numeritos quién es bueno para qué, y sobre eso ir reconfigurando el equipo de ventas en el tiempo correcto. Vos solo cerrá, vos solo... Exacto, o vos enfocate a quién llamar, o metete en un plan de profesionalización. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue montar capacitaciones para cada una de las etapas del proceso de venta. Claro. Entonces, pues reforza tu equipo, profesionaliza tu equipo. Sí, pues... Y regresando a ese tema que es súper importante, que es... Digamos que en la fase de mercadeo, de captación de leads, desde, no sé, 2018, creo que por ahí empezó ya que todo el mundo empezó a montarse a generar estas campañas digitales por medio de Google o Facebook, porque realmente son mucho más económicas con tu presupuesto de mercadeo que estar siempre poniendo vallas, haciendo eventos, MUPIs o lo que sea. Y también hay una parte y es que es muy tangible. Sí, porque entonces vos decís, no me sirve, pues que no me contesté, pero yo tengo una base de datos que puedo seguir trabajando. Seguro. Comparado contra una valla que la puse y pues si no llegó nadie a la sala de ventas o nadie me escribió, pues es un costo hundido que siento yo que se dio. Sí. Ahora, la primera pregunta va por ahí, porque todos hablan ahora de la omnicanalidad. Tienes que estar por todos lados. O sea, realmente lo digital se fue tan barato que también es poco eficiente, ¿verdad? Entonces dicen... No, hombre, vos tenés que hacer una estrategia integral donde estás en redes, estás en vallas, estás en eventos, estás en ferias, estás en revistas, etcétera, etcétera, para como que estés en todos lados y el cliente cuando mire, puchi, que está en vallas, está en todos lados. Entonces, ¿qué pensás de esa parte? O no sé si los desarrolladores con los que trabajan lo trabajan así y si es algún beneficio o no. Mira, yo creo que cuando vos analizás el ciclo de vida de un proyecto inmobiliario, vos no puedes estar todo el tiempo en todos lados. ¿sí? Entonces, no, muy caro. Primero es demasiado caro y no te va a dar la plata. Y entonces, ¿qué va sucediendo con esa presencia de marca como tal? Nosotros lo que hacemos o lo que se ha ido buscando es hacer una planificación correcta de las ventas, teniendo hitos del ciclo de vida del proyecto. Entonces haces un prelanzamiento, listo, con ese prelanzamiento entonces te vas a enfocar con inversionistas, friends and family y pones un poquito de pauta para ver quién te cae por ahí para aprovechar esa etapa. Haces el lanzamiento del proyecto y ese lanzamiento del proyecto va a durar desde que decís hola ya vine hasta que empieza la construcción. Okay. Pero en ese tiempo, ¿qué pasa? Que vos tenés lanzamiento como tal en algún restaurante o algo, después venís y entonces vas a inaugurar tu sala de ventas, entonces déjate un guardadito ahí del apartamento modelo para volver a hacer. Y entonces todos estos 3, 4 hitos entre que hiciste el lanzamiento y empieza construcción son bombazos de pauta que se tienen que meter. Sí, pues. ¿Y en pauta en qué? En todo, ahí ese es el momento de marca. Entonces pone tus direccionales, pone tus vallas, revistas, pues ya no se usa mucho en Guate, pero salí con todo en las redes sociales. Si alguien te ve en la valla y entonces va a buscar a Google, pues que aparezca tu nombrecito, tu proyecto allá. Claro. Y esa es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que las redes sociales, Facebook e Instagram traen sus formularios. Del otro lado vos venís y pones vallas. Y esas vallas, entonces la gente, hay básicamente 2 opciones. O te llama a tu teléfono o que pusiste por ahí, o se va a tu página y te va a buscar a Google.
esa es otra cosa. Revisen que esas landing pages realmente funcionen. Porque lo que nos vamos a encontrar ahí es que tenés toda la omnicanalidad y estás generando un montón de tráfico a esas páginas y esas páginas no sirven para nada. Sí, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí cuando uno mapea realmente esos bombazos de omnicanalidad, uno tiene que tener bien claro que todos sus activos digitales realmente estén funcionando de forma correcta. Que el flujo correcto. Y que el equipo de ventas esté preparado para atender todo eso que se le viene, que se le viene encima. Porque si no, entonces pasas de no tener leads a tener mal servicio. Por ejemplo, yo, por ejemplo, yo peleo mucho con el famoso WhatsApp. Estamos mandando pauta por WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? Que el WhatsApp te genera inmediatez, pero esa inmediatez, si vos no tenés la capacidad de responderle, lo que te generó es mal servicio del proyecto. Claro, porque vos preguntando a las 12 de la noche y nadie ahí. Y nadie ahí. Entonces, dentro de todo eso, ahí es donde hemos ido nosotros como aterrizando la parte de la famosa inteligencia artificial, ¿va? Entonces, montamos ya un bot que mezcla voz con texto. Y esa mezcla, digamos, lo que empieza a hacer es que tenés a una persona que todo el tiempo es una persona que todo el tiempo está atendiendo, pero sacás de la fórmula le quitas a los vendedores el famoso WhatsApp de la fórmula. Y ahí entonces, ¿qué les queda? Llamar. Pues... Claro, ya no tienen que escribir. Exactamente, pero regresando al tema de omnicanalidad, creo que se tiene que tener en ciertos momentos. Cuando se estructuran las ventas, por más o menos entre el 40 y 60% de las ventas debiesen de venir del tema digital. ¿Y qué pasa? Que eso vos lo puedes controlar mucho y eso te mantiene realmente la cadencia. Te mantiene la constancia, digamos, en los resultados porque vos lo puedes controlar. Y en paralelo a esto tenés los hitos y en esos hitos metés los bombazos entonces de cambiar direccionales, salir con vallas, y empezás a jugar con el 360, digamos, de la parte de mercadeo. Y digamos que la omnicanalidad también puede, bueno, no omnicanalidad, pero digamos que las estrategias que haces digitales, porque muchos dicen al inicio, ¿verdad? Tenés, como decís, necesitas meter bombazos de pauta dentro de Meta. ¿Cómo lo direccionas? ¿En qué tipo de campañas? Muchos dicen, de una vez, clientes potenciales, que empiecen a caer los leads. Que caigan los leads y que lluevan leads. Y que lluevan y empezamos a socar a los asesores, ¿verdad? Y otros dicen, no, mira, designa una buena parte de inicio a posicionamiento, awareness, para que la página y el proyecto se empiece a socializar. Y después vas como que bajándole a esa mientras se va posicionando y después ya le entras a los clientes potenciales o directo a WhatsApp. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Cómo recomendás a los desarrolladores que manejen su estrategia digital durante todas las fases del proyecto? Mira, hay un momento inicial donde es, hola, ya vine, que sí hay que poner presupuesto para la parte de marca. Pero realmente, ¿qué pasa con los proyectos que si son proyectos de 70, 80, 90 unidades? Eso iba. Realmente, tu marca va a durar 2 años, pues. Sí. Entonces, realmente enfócate en venderlo. Por ejemplo, nosotros tenemos proyectos en Colombia que tienen 2,000 unidades de vivienda. Eso estás hablando que son 5 años de ventas de apartamentos. Entonces, sí, destinarle un presupuesto para marca y posicionamiento. Pero, ¿qué va sucediendo con todo esto? Que precisamente, y demos 2 pasos para atrás, cuando vos tenés entonces un proceso de venta ordenadito, ¿sí? Y a los vendedores bien entrenaditos en cómo tienen que ir moviendo en las etapas, ¿qué pasa? Que todos los leads que te vayan entrando, ahí es donde empezás a hacer ese mix entre Google, Meta, Instagram y Facebook, y entonces empezás a dividir entre la tipología de pauta que vas a estar usando. ¿Qué es mejor? ¿Mandar tráfico a la landing o generar formularios de volumen o tener formularios de alta intención en las redes sociales? O directo a WhatsApp. Sinceramente, pues es un de todito. ¿Sí? Lo que regularmente es lo que se hace. O sea, vos recomendás un mix de todos. Tenés que tener un mix de todos, lo pones entonces a competir, pero ¿qué te va a decir que es mejor o peor? El avance de esos leads adentro del proceso de venta. Entonces te vas a dar cuenta que todos los formularios de alta intención pues se te están quedando por contacto porque nadie te contesta. Te vas a dar cuenta que el tráfico que estás mandando a la landing de ciertos públicos, ese tráfico sí está caminando adentro del proceso de venta. Y hay una métrica bien importante que integra mercadeo con ventas y es las citas que vos estás agendando. Entonces es bien importante mapear de qué anuncio, audiencia, segmento, canal te están llegando las citas que estás agendando y sobre eso empezás a definir
qué te está sirviendo más o qué te está sirviendo menos. La eficiencia de la pauta se mide a partir de las tasas de conversión de cada uno de los canales generadores de leads adentro de tu proceso de venta. Sí. Y decirme la verdad, sí han logrado medir bien, digamos, desde decirle al desarrollador de este proyecto, tal vez un proyecto de 5 años, cuáles son los mejores leads, porque y te lo pregunto porque nosotros medimos, cabal, o sea, de dónde viene hasta de qué arte que pusimos en Meta fue el que le gustó más y de ese vino. Pero yo lo que creo realmente es que esos de Meta son unos hijos de la gran. ¿Por qué? Porque un mes te salió alto. Un mes sí sirvió, el otro no. Y un mes fue WhatsApp, ¿verdad? Donde todo el mundo, vos dirigiste la misma cantidad de presupuesto con los mismos artes con tu campaña estructurada y esta campaña te funcionó este mes. El siguiente mes otra vez, el tercer mes ya no. Y el cuarto mes otra vez. Y el quinto mes ya no. Y todo fue variando y donde puedes decir, o sea, no puedes decir qué es la estrategia que más funciona o a cuál de todas estas call to action, digamos, ¿verdad? Le asigno más presupuesto para lograr más clientes potenciales, porque yo no sé cómo funciona realmente ese algoritmo en que un mes sí, un mes no o sea, ¿cómo lo definís? Ve, todo anuncio tiene su principio y tiene su final, ¿sí? Tiene donde lo sacás, donde empezás a optimizar, empieza a madurar el anuncio y llega a su momento cúspide, ¿sí? Ese momento cúspide, ¿qué pasa? Que la persona que está optimizando pauta tiene que tener claro, con todos los numeritos, digamos que no nos vamos a meter a métricas de Meta y tal, pero todos esos numeritos, de repente el rendimiento empieza a bajar, ¿sí? Cuando ese rendimiento empieza a bajar, entonces ahí es donde la persona que está optimizando pauta tiene que hacer el cambio en el anuncio o en la optimización. Ahora, hay una parte bien importante y es construir los famosos A/B testings, ¿sí? Donde lo que se hace es poner anuncios a competir enfocados en una misma audiencia, pero lo que es bien importante en esas pruebas que se hacen es que se cambie únicamente una variable de toda la fórmula. Entonces yo tengo a la misma audiencia, le voy a presentar el mismo anuncio, pero un anuncio con cuota y el otro con el precio total. Y entonces analicemos dentro de nuestro proceso de venta realmente qué leads son los que más están avanzando. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahí entra la parte de optimización de pauta, donde la persona que está optimizando pauta, además de todas las métricas que vienen en la parte de las redes sociales y de las plataformas, tiene que entrar la parte de que analice qué está pasando en el proceso de venta. Regularmente el de mercadeo se queda en las métricas de mercadeo y el de venta se queda en las métricas de ventas. No sé. Pero no hay una integración realmente en la conversación. Claro. Y lo que está viendo el otro lado es cuántos clics, cuántos leads, cuántos no sé qué, cuántos me vieron, y hasta ahí llega esa conversación. Pero hay algo que tiene que abrir un poquito el análisis, y es entender en mi proceso de venta cómo van avanzando esos leads. ¿Y con cuánto tiempo crees que ya vale la pena poder decir una campaña está funcionando o no? Porque o es un mes, o es un trimestre, son 6 meses. Nosotros le damos, ¿qué pasa? Al final el análisis de mercadeo y de ventas, lo que se hace, se le tica realmente un respiro, digamos, a esa pauta, porque vos venís, encendés pauta, se empiezan a generar leads, los leads los tienen que empezar a llamar y los tienen que empezar a trabajar. Nosotros las revisiones de mercadeo en los proyectos las estamos haciendo cada 15 días para ir viendo las tendencias, cómo van avanzando, si van para arriba o van para abajo, y si van para abajo, cómo hacemos para ir mejorando y optimizando esa pauta. Le hacemos y depende de la profundidad del análisis, digamos, cada 15 días vamos viendo que las tendencias vayan caminando de acuerdo a... Pues recordate que nosotros tenemos algo pues bien interesante, y es que estamos metidos en la parte de ventas. Entonces cuando los leads empiezan a no funcionar, entonces inmediatamente se abre la conversación y uno va a hacer los cambios rápido, y me está entrando un montón de basura. Pues a los 2-3 días está pagando toda la pauta. Entonces, ¿qué pasa? Funcionó esa. Lo que regularmente sucede es que esperan un mes, 2 meses, 3 meses, y la retroalimentación que existe del equipo de ventas al equipo de mercadeo, ya cuando el dueño del proyecto dice, es que mucha no se vendió. ¿Qué pasó? No, es que los leads no sirven. No, pero ya llegamos un mes y medio, 2 meses tarde, y perdimos el momentum del proyecto. Entonces, dentro de todo esto hay una parte de integración entre mercadeo y ventas, donde como mínimo cada 15 días tenemos que ir analizando de qué campaña, anuncio, audiencia, segmento y canal nos están llegando los leads de mal segmento, de los que sí contestan, de lo que me está generando citas y visitas, meterle más plata entonces a esas campañas, pero es la constancia del análisis. Y volvemos otra vez a la parte de rutinas de los equipos de trabajo. Todas las semanas
tiene que existir un tema de accountability para que no llegue a fin de mes y mucha, ¿y por qué no se vendió? Esto el lead no sirve, ¿va? Mira, ¿y qué pensás vos? Bueno, hablando un poco de las audiencias, porque también es importante y como pues Meta ahí te da un montón de capacidades y variables para poder asignarle una audiencia a tus campañas o a tus anuncios. Hay un tema de un pixel, ¿ah? Pixel, sí. El pixel que lo puedes meter en tu página web, en tu landing, y esa en teoría es como inteligencia artificial y va captando el tipo de gente, usuario, ¿verdad? Cuáles son los intereses de los usuarios que se meten a tu página. Entonces pues ya usas esa información para ir segmentando la audiencia. Pero, o sea, eso funciona realmente para un proyecto inmobiliario que... O sea, no sé cómo funciona este pixel, tal vez vos sabes un poco más, pero entiendo que esta funciona con una base de datos enorme. O sea, para que pueda pensar y tenerte un usuario chilero, como que tiene que haber demasiado tráfico a la página web de tu proyecto para que pueda pensar bien, digamos, ¿verdad? O sea, ustedes utilizan este pixel, la página web la utilizan como algún medio, le mandan tráfico a la página para que esto funcione, o... Nosotros regularmente, por ejemplo, con proyectos que son de alto, pues de un ticket alto, lo que se busca regularmente es mandar tráfico como muy segmentado. Por ejemplo, hemos estado haciendo muchas pruebas con la parte de pauta desde LinkedIn, en este tipo de proyectos que van a caer entonces a una landing del proyecto, tiene el pixel, y entonces ahí es donde, no, es que mi público no está en las redes sociales, todo el mundo estamos en las redes sociales, ¿va? La cosa es que hay que salirlo a buscar. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que entra de LinkedIn, de ciertos cargos, digamos, gerenciales como tal, entran a mi página, entonces mi pixel lo tiene, y entonces le voy a remercadear a las redes sociales, ya con formularios de un poquito más, pues, muy fáciles de llenar. Y ese tipo de estrategias es las que estamos usando con el famoso pixel, que al final lo que se busca es, my friend, usted entró a mi página y se me fue y no me dejó sus datos, yo le voy a remercadear del otro lado. Ahora, ¿qué pasa? Que ya Meta ya te trae pues la famosa inteligencia artificial para optimizar, y te va haciendo las audiencias y te va casi que optimizando la pauta solo. ¿Qué pasa? Que esa optimización Meta del otro lado, lo que te digo ahora, no tiene visibilidad de qué está pasando en la parte de ventas con lo que está generando. Entonces, Meta lo que te va a hacer es optimizar esa pauta de acuerdo al rendimiento de los anuncios. Claro. ¿Sí? Pero no a la cantidad de leads que se están generando, a cuántas personas te están viendo y te están dejando los datos, pero no te va a hacer la optimización de acuerdo a de dónde te están llegando las citas, visitas y cierres a tu proyecto, porque esa información no la tiene ahí metida. Claro, no pueden saberlo. Entonces ahí es donde esa integración entre mercadeo y ventas, donde la famosa inteligencia artificial llega hasta un pedacito. Al final entiendo que los anuncios y eso trabaja como una subasta, ahí que va el costo y todo el rollo. Lo que quiere Meta es que vos tengas leads y no sé si, o sea, los mejores posibles, pues, pero mientras más pones, más... Pues sí, y esa es otra, ¿cómo te gastas realmente ese presupuesto? Si lo configuraste diario, lo configuraste para que se gaste todos los días un poquito, o que se gaste pues $1,000, gastátelos, y regularmente cuando pasa eso, existen bombazos de leads a los proyectos donde entonces lo que se ve afectado es la operatividad de los equipos de venta, que no les da chance realmente de llamar a esa cantidad de leads que generaste. Claro. Dejemos ya por el lado la parte esa como inicial de conseguir leads y pasémonos a la parte en donde ya conseguiste la cita. O sea, conseguiste leads, los llamaste, los prospectaste, les agendaste cita y el cliente viene, sí, agendo mi cita, llego el sábado, ¿verdad? El sábado a mediodía después de trabajar, llego por ahí. Entonces viene el asesor y ya lo espera. ¿Cómo capacitan ustedes o cuál es el procedimiento? Porque al final dicen que la venta es una ciencia, ¿verdad? Que todo está ya pensado, si seguís un proceso, tenés que lograr al final la venta. Pero, ¿cuál es esa o cómo sería la guía de los asesores inmobiliarios en ese momento que ya llegó la cita? ¿Cómo lo trabajas ahí, pues? Para nosotros ese momento de la visita termina siendo el momento plus de la verdad, digamos, del juego, donde el cliente se enfrenta al producto. ¿Sí? ¿Qué va pasando? Que el vendedor tiene que tener bien claro cuál es el objetivo. Entonces, en las capacitaciones nosotros le decimos, aquí están todos los objetivos de la visita. Vamos a quitar el objetivo de vender y de cerrar y lo vamos a sacar de la fórmula. ¿Cuál cree usted que es el objetivo
suyo durante esa visita? No, enamorar al cliente, darle una experiencia, que la experiencia y que enamorar al cliente y que se sienta bien atendido y listo. Pero nadie me dice terminar de conocer realmente al cliente, ¿sí? Entonces ese momento de la visita, ¿qué pasa? Que para empezar, el apartamento modelo, el showroom, se llama showroom, ¿sí? Entonces claro, hay un show que salir a dar, digamos, adentro del showroom. Pero dentro de todo esto hay una parte donde el vendedor buscamos que el vendedor, número uno, se dé la oportunidad realmente de conocer al cliente, cómo funciona la toma de decisión, qué otros proyectos está viendo, realmente qué es tiene la plata o no tiene la plata para comprarlo. Es el momento ideal para sentarse y no hacer una cotización en la compu sin ver, pero es el momento de preguntar, mire, ¿cuánto más o menos gana? ¿Cuánto tendría para poner el enganche? Con escuela, salir realmente a conocer precisamente todo el detalle financiero de la persona. Sí. Y hay un punto que para mí es el punto de quiebre durante esa visita, y es cuando la persona se está yendo de la sala de ventas. El 99% de los vendedores no llega a un siguiente acuerdo con el cliente. ¿Sí? No dejan te llamo mañana. Entonces, si la decisión de compra de Marco depende de que llegue la esposa a visitar, Marco, ¿cuándo me traes entonces a tu esposa? Sí. Porque regularmente los siguientes seguimientos después de la visita es: ¿qué tal, Marco? Quería ver si ya está listo para tomar su decisión o no. Pero realmente no hemos indagado en todas las variables que están involucradas en la toma de decisión del cliente. Claro. Entonces, nosotros lo que buscamos con los vendedores es, y ese es un tema de hábitos, de todos los viernes revisar, o todos los lunes, todas las visitas que tuvieron durante el fin de semana, cómo funciona su toma de decisión. No, que va a ver cuánto tiene de presupuesto, no, que sí le alcanza, sí. No, cuánto tiene de presupuesto, claro, con número. ¿Quién está involucrado en la toma de decisión y cuándo va a ir a la sala de ventas? Sí, es porque a veces hasta la suegra o los papás. Hasta el perro, el gato, el niño. Para ver si sí va todos tienen, pero entonces, ¿qué pasa? Que si uno no tiene claro cómo funciona esa toma de decisión, no tiene claro los siguientes pasos que va a dar en esa gestión comercial. Claro. Muchos dicen que realmente la compra de una vivienda, digamos, normalmente sucede una vez en toda la vida. Tal vez en ciertas personas, pues más de una, ¿verdad? Pero normalmente la vivienda es una. Y que como solo compras una vez en la vida, pues realmente desconoces cómo es todo el proceso de comprar, desde qué tengo que preguntar, qué me van a decir, qué tengo que ver de acabados, etcétera, etcétera. Entonces, cabal, ahí es donde creo que el asesor tiene que ser asesor y no vendedor, en decirle, no hombre, mire, explícale todo el proceso, que quede bien transparente y decirle todo lo que tiene que suceder, lo que tiene que pasar de precalificaciones, que el banco, que esto, que firma de promesa de compraventa, porque realmente lo que pasa con firmas de promesas de compraventa es que siempre el cliente que con su abogado primo y no sé qué, porque no entienden realmente de qué es de lo que están hablando. De qué es y qué significa, qué compromiso me estoy metiendo con esto, ¿verdad? Entonces, realmente deberían de ser asesores, ¿no? Asesores en todo tipo de emocionales, financieros, sentimentales. O sea, sí, normalmente de todo, ¿verdad? Estos asesores al final son la clave, es por donde, desde que iniciamos, decíamos que tienen que, aparte de conocer el producto, tener esos procesos claros, ¿verdad? Como, y tal vez aquí se me ocurrió otro tema, que es el manejo de objeciones, porque normalmente, como que siempre queremos como cliente, estamos preguntando y poner peros para todo. Para todo, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son las principales objeciones que los clientes, no sé si ustedes manejan como algún manual de manejo de objeciones y capacitar a la Mara, a los asesores, perdón, de cómo responderle, pues, ¿verdad? Mira, para la primera parte yo creo que ¿qué ha pasado? La palabra vendedor como que se ha... ¿de qué? ¿Cómo le ponemos? Que se ha ido como desgastando, digamos, en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que esas llamadas de venta de seguros, llamada de venta de los bancos, llamada de venta, como que la palabra vendedor, entonces por ejemplo, a mí me encanta decir en las capacitaciones, pues, mi nombre es CEO y founder, pero yo pues soy un vendedor, claro. Me encanta mucha honra. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué va sucediendo? Que dentro del mundo de las ventas, el vendedor tiene que sentirse, vender es un arte, vender no es cosa sencilla. Entonces, a partir de ahí, aceptemos que somos vendedores. Sí. Dentro de nuestro proceso de venta está el asesorar,
pero a mí de nada me sirve que usted asesore muy bien si no va a cerrar al cliente, de nada me sirve que tenga muy bonita relación si no cierra al cliente. Entonces, parte de nuestro proceso de venta es asesorar, pero nosotros que somos vendedores y le hemos puesto asesores financieros, inmobiliarios, asesores de inversión y se ha diluido. Brokers, super brokers, mega brokers, ultra broker, black premium, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que han hecho es que se han perdido realmente en una conversación donde tratan de volverse muy holísticos en la conversación y pierden el foco, que lo que tienen que saber es vender. Claro. ¿Sí? Y dentro de todo esto, en ese tema de las ventas, pasamos entonces a la parte de objeciones. Nosotros regularmente lo que hacemos, el manejo de objeciones realmente va a depender del producto, del proyecto, de la ubicación, de las unidades, de las tipologías, de varias variables. Entonces nosotros lo que hacemos talleres justo para el manejo de objeciones, y esos talleres encerramos a los vendedores 2-3 horitas y necesito que me detallen todas las objeciones que tiene el proyecto, que para cada proyecto son distintas. Y entonces a partir de ahí salimos a construir pros y contras de cada una de las objeciones, y entonces empezamos a hacer talleres de visitas donde entonces empezamos a tirarles las objeciones y ellos nos tienen que responder con mucha tranquilidad, digamos, y tienen que aprender a manejar esa objeción. Como sin leerla, pero saberla... Sin leerla, pero saberla interpretar. Una cosa es lo que nos dice la teoría y otra cosa es cómo esa teoría se vuelve realmente un hábito del vendedor, claro. Que al final el vendedor está lleno, o estamos llenos de un montón de hábitos que solo con el tema de la disciplina, que regularmente el vendedor es indisciplinado, con el tema de orden, que regularmente somos desordenados. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno en la rutina de trabajo está realmente el secreto de la profesionalización de equipos de venta. Y ahí ahí le pegaste al clavo, en la profesionalización de los asesores inmobiliarios, ¿verdad? Porque, como vos decías, el vendedor, que es una palabra que hasta a veces... Como alergia. Ajá, como cualquiera sea el vendedor, que dicen, me quedé sin chance, ándate a vender inmuebles por lo menos, ¿verdad? O anda a vender carros o lo que sea. Entonces, como que ese mismo tema nos ha vuelto, como que por eso mismo se ha venido para abajo la palabra, y la gente no se está capacitando en temas importantes, y ahí falta mucho pues como que trabajo de cámaras, asociaciones, empresas como la tuya, de que estar capacitando a la mara en temas como eso, manejo de objeciones. Realmente podría ser un taller que yo estoy seguro que las objeciones para compra de un inmueble son el top 10, debe ser igual para todos. Sí. Tal vez en un proyecto pues tendrá X o Y diferente por la ubicación, por el producto, por lo que sea, pero realmente está muy caro, no me gustan los acabados, la ubicación, las amenidades van a ser como las clásicas objeciones, y no hay para dónde, pues ya sabes cómo lo deberías de contestar exactamente, haciendo el beneficio, cuál es el pro, y también hasta mencionar los contras, ¿verdad? De que puede tener, mire, sí, esto no tiene iluminación, pero tiene una, no sé, tele de 100 pulgadas, algo así, como para contrarrestar lo malo por algo bueno, ¿verdad? ¿Qué pensás vos? Ustedes dan talleres también como para entender al público en general, a estos asesores, que realmente lo que necesitamos es que se capaciten, porque la verdad es que es bien tedioso que proyecto a proyecto el desarrollador tengan que buscar los asesores, estarlos capacitando de nuevo, como desde la base de las cosas. O sea, estoy de acuerdo en estarlos capacitando, una capacitación continua, en reforzamiento de temas importantes, pero explicarte así cómo funciona, no sé, el FH otra vez. No, pues. Y eso depende mucho de la cultura de ventas que tenga cada empresa, porque y ahí va, pues la frustración viene de la rotación, ¿sí? Sí. Ya cuando vos tenés y ahí entra la presión para el desarrollador de decir, bueno, ya vamos a salir de las ventas de este proyecto, necesito que me tenga otro, porque pues tengo a mi equipo de ventas que necesito que entre a otro. Llegar a consolidar a un equipo de ventas de la forma y fondo que uno quiere, pues termina siendo complejo, y hay un montón de lágrimas y sangre en el proceso. Sí. ¿Qué va pasando? Yo creo que nosotros, de hecho, montamos Kiven Academy, que iba a ser una academia para profesionalizar equipos de venta. Y entonces íbamos a empezar a vender
aquí ven acá, entonces vendíamos los cursos no, que un curso de llamadas, pues íbamos y hacíamos el curso de llamadas. Al mes y medio, 2 meses, nos dicen, no, es que no sirvió el curso de llamadas. Y yo, ¿cómo así que no sirvió? Si los habíamos dejado muy pulidos. Entonces, ¿qué pasa? que al final esto termina siendo un tema de constancia en el proceso, ¿sí? Y la educación realmente del vendedor inmobiliario, más allá de un curso más, un curso menos, pues, ¿qué pasa con esos cursos que son muy esporádicos? Que con que se aprendan una cosa de todo lo que se habla en eso, pues va a ser mucho, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos bajamos de estar dando solo capacitaciones por capacitar y nos metimos ya en una parte de acompañamiento comercial con capacitación, donde entonces lo que se va haciendo es, a partir de las tasas de conversión de cada una de las etapas del proceso de venta, hay capacitaciones específicas que entramos a dar, pero manejamos paralelo a esto todo el tema de las rutinas de trabajo de los vendedores. Entonces, todo el tiempo estamos, por ejemplo, que el vendedor tenga un protocolo de confirmación de citas. El protocolo está, ¿sí? Que tiene que mandar su calendario, el día, 1 hora antes tiene que mandar entonces la ubicación de la sala de ventas, todo eso está. Ahora la pregunta es si lo está haciendo o no. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde nos metemos nosotros y todas las semanas vamos viendo que los vendedores, bueno, ¿qué pasó con estas citas? ¿Qué pasó con estas visitas? ¿Llegó o no llegó? ¿Por qué no llegó? Pero, y le vamos metiendo toda la parte de capacitación. Mira, aquí está todo el taller de llamadas, porque revisate de aquí a acá qué fue lo que se te quedó en el proceso. Y entonces metimos las capacitaciones dentro de la rutina de trabajo de los vendedores. Y no solo capacitaciones como por tomarse la foto y decir capacité, sí, pues, nos estamos capacitando, sino esto termina siendo un tema. Sí, nos capacitamos. Esto termina siendo realmente un tema de rutinas de trabajo para lograr esa profesionalización. De aplicar realmente todo lo que... No hay mejor forma que aprenderlo y que aplicándolo, pues sí. y fallando y otra vez. Y el seguimiento que les dan es... ¿Quincenal, semanal o cómo es? Nosotros tenemos cómo funcionan nuestras rutinas. Todos los lunes el equipo está revisando 30 minutos cómo nos fue toda la semana anterior, 30 minutos por proyecto, cómo nos fue la semana anterior. Entonces, como ya tenemos una meta de leads, una meta de citas, una meta de visitas y una meta de cierres, entonces si vas al 80% del mes, debieras de llevar el 80% de la meta de leads, 80% de la meta de citas, visitas y cierres. Si eso no se está dando, entramos entonces a ver qué vendedor es el que no está cumpliendo con su meta de citas, visitas. ¿A quién sacamos? Y a quién profesionalizamos. Y entonces entramos a ver en dónde se nos está quedando corto. Cuando empezamos a ver que entonces de que nos contestan a que se genera la cita no se está dando, entonces les pedimos que nos pongan en speaker el teléfono y nos sentamos a escuchar llamadas, a ver que realmente estén cumpliendo con el protocolo de confirmación de citas, a que aprendan a prospectar, ponen en speaker y entonces cuelgan la llamada y les decimos, no hiciste esto, ¿por qué no cambiaste el discurso de esta forma? Volvé a hacer llamadas. Y entonces tenemos 2-3 horas semanales sentaditos con los vendedores escuchando cómo es que están haciendo esa llamada hasta que terminen de pulir esas llamadas. Y una vez al mes, ¿qué pasa? Que todo esto te genera un tema de intensidad comercial y entonces esto empieza a generar como fricciones entre el equipo y los equipos de venta. Entonces, una vez al mes buscamos sacar al equipo por completo de esa operatividad y ahí sí entramos en una capacitación muy específica de talleres de objeciones, visitas efectivas, talleres de llamadas. Entonces ya nos metemos a la profesionalización de acuerdo a la necesidad de lo que vimos durante ese mes. Pero entonces vas viendo que tenés realmente una rutina de trabajo continua donde nunca soltás al vendedor. Y nosotros tenemos desarrolladores con los que llevamos años trabajando y desarrolladores que nos ponen a una persona a la par para que nos aprenda toda la metodología y nos van metiendo solo en los proyectos que se vuelven problema, digamos, que se les empiezan a quedar en la parte de ventas. Los que ya no venden, que son los que regularmente nos llegan antes. El reto más grande. Buenísimo. Y mira, y para terminar, porque es un tema que es importante, que muchos preguntan siempre ahora de la inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que ha impactado pues la inteligencia artificial en la industria inmobiliaria y cómo se va a ver beneficiada pues a lo largo del tiempo? Porque pues ahorita ya desde cierto punto se pueden hacer ciertas cosas. Contame ustedes cómo lo están utilizando y qué están haciendo y cómo ven que va a ayudar a esta industria. Mira, nosotros específicamente en la parte de comercialización, digamos, de proyectos, nosotros ahorita dividamos la conversación en 3 grandes frentes: en la parte de mercadeo, en la parte
de ventas, de gestión de venta y en la parte de análisis de información, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en la parte de mercadeo ya no es que se hagan los artes a partir de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial sí empieza a generar ciertas facilidades, digamos, desde los copies, pasando por los artes, terminando por, digamos, hace mucho más eficiente la operación de mercadeo. Te los hace con un texto. Siempre tiene que haber y siempre hay un diseñador o un director creativo metido detrás, viendo que todo haga sentido con el concepto del proyecto. Y en la parte de optimización de pauta, que ya pues la inteligencia artificial va optimizando la pauta. En la parte de... ¿Cómo funciona, perdón? ¿Cuál? ¿Cómo? Dame un ejemplo de que, o sea, existen softwares que te optimizan la pauta automáticamente. El mismo Meta ya tiene adentro incluido el tema de que te va generando audiencias y que te las va modificando y te las va optimizando de acuerdo al rendimiento del anuncio. Si el anuncio no le va gustando, empieza a cambiar de las audiencias, pero ya esa optimización la va haciendo solo Meta. Pero ahí es donde entra la parte de datos del otro lado, que siempre tiene que haber una persona optimizando con la información que va generando. De ahí entonces entras a la gestión de venta como tal. En la gestión de venta ya montamos los bots con inteligencia artificial en la parte de WhatsApp, entonces quitamos a los vendedores del famoso WhatsApp y que se enfoquen realmente en las llamadas. Claro. Y en la parte de las llamadas, ahorita ya estamos terminando de aterrizar un robotito que pues se va a encargar de llamar. Entonces, ya lo tenemos realmente educado con toda la metodología Kiven, y entonces vamos a agarrar, por ejemplo, bases de datos de 2.500 leads que no te contestaron nunca, metemos esa base de datos ahí y eso en 10 minutos te hace 1,000 llamadas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que eso lo que va a buscar agendarte una cita y a partir de ahí ya lo agarra entonces el vendedor. ¿Y qué te dice el robot? Quiere agendar ahorita una cita. No, pero y sabes que ya no te habla realmente como un robot. Sí, pues, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que lo querés para inversión o para vivir. Para vivir. Mira, tengo apartamentos de 60, 80. ¿Cuál te interesaría? No, me interesa el de 60. ¿Estás buscando financiamiento o no? Entonces, ¿qué pasa? Claro. Que como ya es inteligencia artificial, número 1, te hace preguntas directas, pero número 2, si vos te salís del formato, entiende muy rápido y te vuelve a traer a la conversación. Entonces no es que tengas un chatbot que presione uno, sino realmente es una conversación que poco a poco se va haciendo mucho más fluida. Y entonces una vez te agenda la cita, ¿qué pasa? Que ya la inteligencia artificial, el mismo robotito, se va a encargar de confirmarte, reconfirmarte y ultraconfirmarte esa cita. Claro. Entonces te va a poner el lead en la etapa de cita agendada, te pone el lead en la etapa de cita agendada, te pone todo el detalle de la prospección que hizo y se encarga de agendarte en tu calendario. Entonces ya el vendedor lo que hace es tomar ese lead desde ahí y se lo va a... Eso es algo que antes ni se pensaba. Claro. Y paralelo a esto, eso lo tenemos entonces conectado con la parte de los dashboards. Porque entonces uno dice, bueno, pero toda la retroalimentación de la persona que está llamando nace a partir de lo que va pachando los botoncitos, pero como lo tenemos integrado con el famoso Pipedrive, entonces ya toda la información me va quedando en mis dashboards midiendo la calidad de los leads que estamos generando. Y entramos ya a la parte última, que es la parte de las métricas como tal. En la parte de las métricas lo que hicimos fue ponerle una cortinita de inteligencia artificial a los dashboards, donde los dashboards ya se empiezan a leer solos. Y esa lectura, ¿qué va sucediendo? Que te empieza entonces a mandar alertas de, mira, se te está subiendo el mal segmento por acá, mira, tal vendedor no ha llamado en 3 días, mira, no estamos llegando a la meta de visitas. Y hay una parte bien importante que lo que se busca con todo esto es, ustedes como desarrolladores, cómo se anticipan a tomar decisiones previo a que se acabe el mes. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es que la inteligencia artificial empieza a analizar las tendencias de todo lo que se generó el último mes y medio, 2 meses, y te proyecta entonces si vas a llegar o no vas a llegar a la meta de leads, a la meta de citas, a la meta de visitas, y a cuánto te vas a quedar de tu meta comercial. Y si vas a llegar, si no llegas, entonces mi amigo, siéntese con la agencia, pero antes de que termine el mes. Y empieza a ver qué onda, porque ya le avisaron que no va a llegar a fin de mes a su meta. ¿Sí? Ya te dijo el robot que no vas a llegar. Ya te dijo el robot que no vas a llegar. Mejor pensar para el otro mes duplicarla. Pues sí, pero ya te puedes ir anticipando a tomar decisiones basados en datos, y la inteligencia artificial lo que te está haciendo es mucho más eficiente en todo el proceso. En todo el proceso. Pues buenísimos, Juan Pablo Palmieri, muchas gracias por haber estado aquí en ASTI Podcast iluminándonos con tanta información. Creo que
Fue bastante valor para todos. No sé si querés cerrar con algo, dónde te contactan, dónde ven tu empresa. No, muy agradecido con vos por el espacio. Pues nosotros estamos en LinkedIn, en Instagram, en todos lados como Kiven Ventas Inmobiliarias. Somos una empresa que se dedica a implementar tecnología adentro de las salas de venta, mercadeo digital, procesos de venta, medición de equipos de venta y capacitación de equipos de venta en la industria. Y muy agradecidos con el chance y la oportunidad. Hombre, gracias a vos por compartir con nosotros y a toda la audiencia. Les recuerdo que nos sigan, nos compartan, ahí nos propongan, nos escriban en YouTube para ver qué pensaron de cada episodio. Y nada más, nos vemos en un siguiente podcast.